Como todos los miércoles con Natalia Saburac, ¿cómo va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo ¿Todo andás? bien? Bueno, camino al verano, cada vez falta menos. Sí, esperemos que el tiempo acompañe, ¿no? ¿Y qué título para hoy? Alimentación Sí, tal consciente. cual. Sí, bueno, que es un, digamos, un problema ya de hace bastantes décadas, ¿no? Que se ha manifestado en la sociedad, tantos casos de obesidad, sobrepeso, y todo esto obviamente que conllevan a patologías, ¿no? Que nos encontramos por ahí con muchos casos de diabetes, obesidad, colesterol alto, triglicéridos. En grandes y chicos. Exactamente. Antes en chicos no se notaba y los últimos tiempos es como que hay muchos casos de niños también. Entonces, quería comentarles un poco lo que es una alimentación consciente, de no preocuparnos, digamos, en este tramo que nos queda del año, cuando nos damos cuenta, digamos, de que por ahí no hemos hecho las cosas bien o la ropa no nos queda como nos gustaría, no nos sentimos por ahí bien con nuestro cuerpo, nuestra imagen. Entonces, tratar de llevar a cabo un plan alimentario equilibrado, pero durante todo el año, que es obviamente lo que más cuesta para muchos, pero que se puede y hay que, digo yo a veces, cambiar el chip, por así decirlo. Hasta el clima a veces nos pide También cierto tipo de comidas, ¿no? Y yo siempre digo, no por estar a dieta tenemos que suspender placeres, ¿sí? Que son por ahí aquellos platos que nos encantan, o el asado, o la torta de cumpleaños. Un plan alimentario justamente para que sea equilibrado tiene que tener un poco, digamos, de buena alimentación y un poco a veces de algún producto hipercalórico, ¿no? Venís hablando estos últimos miércoles del tema del hábito. Exacto. Hay gente que cada vez cierra más su círculo de alimentos, ¿no? Sí. Pollo, milanesa, esto, aquello. Exacto. Y es lo que come todo el mes. Un ejemplo muy claro son las legumbres, ¿sí? Que son desterradas, que nadie las quiere, las toman como enemigas y sin embargo son muy buenas a nivel nutricional. Tienen una calidad proteica muy buena, son ricas en fibra y son una combinación genial por ahí para alguna ensalada, algún plato con verduras. Nos dan ese toque, digamos, de que no sea una ensalada tan insulsa o tan liviana. Y podemos incorporar tranquilamente en hamburguesas, en cazuelas, en distintos platos y así a su vez empezar a comer de diferente manera, ¿no? Incorporar otros grupos de alimentos, que a esto quería llegar cuando hablábamos justamente de una alimentación consciente. Se refiere más que nada a incorporar todos los grupos alimentarios que tenemos en nuestro óvalo nutricional. ¿Y ellos serían cuáles? Bueno, el grupo que te mencionaba recién de las legumbres es uno, que entra dentro también de los hidratos de carbono. Acá, aparte de las legumbres, encontramos también los panificados, las galletitas, el arroz. Obviamente preferir los integrales, ¿sí? Y no refinados, ¿sí? Cuanto más bruto sea el grano, menos proceso, ¿sí?, de molienda tenga, menos industrializado sea el producto, más fisiológico va a ser para nuestro cuerpo. Como por ejemplo... Un arroz integral. Nutrir un pan de salvado con semillas de chía, pero no la harina de chía. Exacto, a eso te referís. exacto. Y más puntualmente por ahí, si tenemos una harina refinada 4.0 común de trigo, enriquecerla con salvado o con otra harina, por una harina con avena o con semillas, enriquecer esa harina con fibra, ¿sí? Y que no sea todo refinado. Tratar de sustituir las grasas animales por grasas vegetales, el aceite, por ejemplo, en vez de manteca. Otro grupo muy importante y que siempre está presente son las verduras y las frutas, ¿sí? Al ser naturales, también se recomienda consumir en su mayoría crudas, como bien mencionábamos en otros bloques, sí. Lo de la alimentación crudívora, no es que uno sea 100% crudívoro, pero podemos incorporar a nuestra alimentación habitual. O como la semana pasada con los desayunos. Exacto, productos crudos, ¿sí? Y no comer solo verdura hervida, solo puré, solo verdura, digamos, para tarta, muy cocida, sino más bien en ensaladas, en jugos. Y las frutas lo mismo, consumirlas con su cáscara en lo posible, que conserve más su fibra, incorporarlas habitualmente tanto en desayuno como en merienda o como postre, pero tener la pauta de que necesitamos al menos 2 frutas por día. Puré de manzana no está relegado para los bebés que recién nacen, no sé, uno puede... Podemos consumirlo de vez en cuando, pero siempre cuanto el alimento en sí lleve más trabajo digestivo, va a permanecer más tiempo en el estómago, claro. Por ende nos va a dar más saciedad. Si comemos todo muy licuado, todo muy puré, muy procesado, vamos a tener hambre enseguida. Y no es la idea, por eso también enriquecer todo con fibra ayuda a que ese vaciamiento gástrico se retrase. Claro.
Después otro grupo, no menos importante, son el de los lácteos, ¿sí? Siguiendo con nuestro óvalo, los lácteos cumplen una función muy importante, si bien hoy en día hay muchos comentarios acerca de dejar de consumirlos, nosotros como nutricionistas la mayoría recomendamos el consumo por el gran aporte de calcio que lo tiene, tanto en leche, en yogures, en quesos. Preferir obviamente descremados, ¿sí? Y no enteros. Ya a partir de los 5 años de edad todos pueden consumir descremados si no hay casos de desnutrición, claro. ¿sí? Y como a modo preventivo evitar el elevado consumo de grasas saturadas, ¿sí? Que son las provenientes justamente de los animales. Las grasas saturadas. ¿Cómo sabe la gente común que nos está mirando qué es una grasa saturada? Es la que se encuentra en todos los derivados de los animales, ¿sí? Los lácteos enteros, los quesos duros, la grasa de la carne, la piel del pollo. Entonces, esas cosas hay que empezar a retirarlas para consumir menos de ese tipo de grasas y sí consumir grasas de origen vegetal. Claro. Que son ricas en omega 3, que es un nutriente muy importante para nuestro organismo, que se encuentra en todos los aceites vegetales, los frutos secos, ¿sí? Los pescados y también en las semillas. ¿Los lácteos están nutridos últimamente con omega 3 sí, también? Sí, muchos vienen fortificados con vitamina D, omega 3, vienen enriquecidos para justamente suplantar estas deficiencias que se han encontrado que no hay en la población, ¿no? ¿Y son buenos? ¿Son buenos productos? Sí, son buenos productos, sí, los podemos comer tranquilamente, pero bueno, nada mejor que de la fuente, ¿sí? Aceites de oliva, maíz, girasol, pescados, tratar de incorporar 2 veces a la semana. Y acá nos metemos en el grupo de las carnes también, que si bien a veces asociamos carne con patologías, con enfermedades, pero cuando hacemos un consumo excesivo o no retiramos estas grasas que nos hacen tanto mal. Claro. Entonces, un consumo moderado y variado de carnes no debería por qué traernos ningún riesgo. Los riesgos cardiológicos vienen justamente cuando comemos mucha carne vacuna. Entonces, tratar de equilibrar la alimentación semanal en 2 veces a la semana pescado, puede ser 2 veces vacuno, 2 veces de pollo y alguna de cerdo también, que es una carne muy magra, retirándole toda la grasa extracelular, se consigue una carne muy magra, la de cerdo. Es increíble, el otro día justamente leía, amén de la situación económica que vive el país, difícil, los argentinos consumen 55 kilos de carne per cápita. Sí, sí. Es mucho. Es mucho, es bastante. Entonces, pescado casi nadie consume. También es falta de hábito, ¿no? Sinceramente, a veces muchos me dicen, no puedo ir a la pescadería o se me complica, pero cuestión de organizarnos, ¿sí? Hablábamos la semana pasada de ir cerrando el círculo. Mucha gente Exacto. se cierra en el pollo y la milanesa. Exacto. Pero están el cerdo, el pescado. Hay muchas variedades. Claro, claro. Podemos también consumir atún en alguna ensalada o añadiéndole alguna preparación. Pero es importante tener esta variedad para no encasillarnos de comer solamente un tipo de carne, solamente un tipo de hidrato, de pasta o de arroz. Preferir granos integrales, variar las carnes, consumir lácteos descremados y no menos importante el consumo de agua, ¿sí? Que es tan importante, por lo menos llegar a los 2 litros diarios de agua por día. Y si hacemos alguna actividad física, hasta inclusive hay que aumentar esta dosis, ¿sí? Pero es importante dosificarla, distribuirla durante todo el día el agua. Porque muchos dicen, sí, pero una botella es mucho, me dicen. Bueno, pero si la podemos distribuir, un vaso en el desayuno, otro vaso a media mañana en la colación, 3 vasos en el almuerzo, antes, durante y después. Y cuando está en casa, cuando está en el trabajo, la botellita Tal cual, de agua en todo la el tiempo. merienda, en la colación de la tarde y otros 3 vasos en la cena. Y ahí tenemos los 10 vasos de 200 centímetros cúbicos. Es difícil que Son uno agarre una botella 2 y litros. bueno, pueda... Pero hay personas que le queda más cómodo el vaso y otros la botella. Eso va en gusto, pero saber que podemos hacerlo en vasitos medianos, ¿sí? De 200, no Durante el día. Durante el día bien distribuido y no es tampoco esa carga, ese peso, es ver la botella de 2 litros y decir no la puedo terminar. El mundo de la alimentación tiene tanto justamente para nutrirnos. Es muy amplio y cada vez por ahí hay más difusión, ¿sí? De ciertos nutrientes o ciertos alimentos. Por eso la alimentación consciente se refiere a saber por qué consumo tal y cual cosa, hacerlo consciente y no a mero de hábito, como decís vos, tener 3, 4 tipos de comidas y con eso listo. Tampoco está muy bueno lo que hace mucha gente. Una amiga me recomendó que haga pan con semillas.
se van pasando recetas, está buenísimo consultar siempre al profesional. Sí, siempre y cuando, digamos, lo hagamos con moderación y no dejemos de lado otros grupos de alimentos. Claro. Ahí es donde más riesgo hay. Si por ahí es algo que sumamos o complementamos, mucha gente me dice, consumo levadura de cerveza, o maca, o espirulina. O sea, son también nutrientes y alimentos muy nutritivos que los podemos ir haciendo, pero siempre y cuando no descartar otros grupos de alimentos como los que mencionaba recién, que son los básicos, los troncales, que deberíamos tratar de comerlo lo más variado posible y sí podemos, obviamente, intensificar esos nutrientes con otras cosas. No irnos al extremo de tener en la cocina frasquitos de espirulina y varios más. Sí. Y después nada más. Exacto. No irnos a los extremos y tratar de lograr el equilibrio, que es lo que más cuesta en todos los aspectos de la vida. Pero en la alimentación puntual, saber que no por llevar un plan alimentario tengo que irme a un extremo de comer solo lechuga. Que ese es el error típico que siempre sucede. Y en esta época del año. Y más en esta época, ¿sí? Que hay muchos casos en preadolescentes y adolescentes que directamente no están comiendo y esto puede, digamos, derivar en un trastorno alimentario. Y afecta todo. Afecta obviamente toda la salud del organismo y por eso hacer siempre hincapié a tener una actividad física y hacer un plan alimentario equilibrado que por más que un fin de semana comamos un asado o tengamos un cumpleaños, comamos una porción de torta, que no está mal, está dentro de lo que es un plan alimentario. El tema es controlar las porciones, saber que no lo hacemos todos los días, que lo hacemos de vez en cuando y controlar esto de frecuencia con cantidad. Claro. Para poder llegar a un buen resultado. Buenas las recomendaciones a través de tu red social. Cada tanto alguna receta muy interesante. Sí, ahí por Facebook, bueno, tratamos de cubrir las necesidades que se van planteando y hoy en día el tema cocina es algo muy importante que a veces, por cuestiones de tiempo no se puede realizar, entonces recetas prácticas y saludables siempre trato, de brindarlas, ¿no? Bueno, la semana que viene nos podés traer alguna. Dale, ¿cómo no? Dale. Sí, podemos hacer una comida si querés. Podríamos implementar acá, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Te tomo la palabra. Dale, ¿cómo no? Gracias, Nati. No, por favor, a vos. Charlas nutritivas con Nati Saurac. Una pausa, ya venimos con más.